Adelaide Thompson se paró frente a las cámaras de CNN 24 horas. Después del incidente, agarrando una gruesa carpeta de documentos. Entra Sky National Airlines, la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos. El reportero le preguntaron cómo se sintió al ser discriminada justo antes del testimonio más importante de su carrera. Adelaide sonrió fríamente, declarando que habían elegido a la persona equivocada para detener la cámara. Retrocedió 24 horas hasta el aeropuerto de Atlanta, puerta de 27, donde todo comenzó con una simple negativa que lo cambió todo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, déjame comenta y cuéntanos desde dónde estás viendo el video. Si crees que luchar contra la injusticia es importante, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Créeme, lo que sucede a continuación te dejará absolutamente sin palabras. Ahora, volvamos a donde empezó todo. Esa mañana empezó como cualquier otro día exitoso en Thompson. Hogar. Adelaide Thompson, de 42 años, se había forjado una reputación como una de los abogados de derechos civiles más formidables del país durante más de 18 años de defensa incansable. Había ganado casos históricos contra corporaciones, departamentos de policía y agencias gubernamentales. Pero nada en su carrera se comparaba con lo que estaba preparando ese martes por la mañana. En exactamente 20 horas, comparecería ante el Comité de Derechos Civiles del Senado para dar testimonio sobre prácticas sistemáticas de discriminación racial en la aviación estadounidense. Su maletín contenía 2 años de investigación, 312 declaraciones de testigos y evidencia estadística que prueba la identidad negra. Los pasajeros se les negó el embarque a un ritmo 3 veces mayor que a los pasajeros blancos en los vuelos de Sky National Airlines. Los datos eran irrefutables, los patrones eran innegables y mañana el mundo lo sabría. Su esposo Bernard, un especialista en enfermedades cardiovasculares, un cirujano en el Hospital Universitario Emory, salieron de su habitación con la mochila de su hija Ida. A los 45 años, Bernard había realizado más de 2,000 cirugías cardíacas y salvado innumerables vidas. Sin embargo, todavía se ponía nervioso cuando la familia voló, no por turbulencias ni fallos mecánicos, sino por momentos como el que estaban a punto de vivir. Su hijo Aaron, de 14 años, ya de 180 metros de altura, estaba revisando su teléfono mientras su hija de 12 años, Ada, practicaba una pieza de piano en su tableta con auriculares. Eran la imagen de una familia afroamericana exitosa. Bernard sostenía 2 títulos médicos. Adelaide se había graduado con la mejor calificación de su clase en la Facultad de Derecho de Yale. Sus hijos asistieron a una escuela privada y hablaban 3 idiomas entre ellos. Vestían impecablemente, portaban con tranquila confianza y habían volado en primera clase o clase ejecutiva docenas de veces sin incidentes. La familia salió de su casa en Buckhead a las 3:15 de la tarde para tomar un vuelo a las 6:00 de la tarde al Aeropuerto Nacional Reagan en Washington. Adelaide había reservado sus boletos en clase ejecutiva 3 meses antes. Los confirmó dos veces e incluso llamó a la aerolínea la semana anterior para verificar que todo estuviera perfecto. No podía llegar tarde en la audiencia del Senado. Comenzó a las 9:00 de la mañana siguiente, y ella fue la testigo principal. Decenas de familias fueron contando con su testimonio para finalmente exponer el racismo sistémico que habían padecido. Mientras Bernard conducía su Mercedes hacia el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Adelaide revisó sus notas por última vez. Había memorizado cada estadística, cada estudio de caso, cada pieza de evidencia condenatoria. Estaba lista para la batalla. Lo que no sabía era que la batalla comenzaría mucho antes de lo previsto, esperado, y en un lugar que nunca imaginó. Llegaron al aeropuerto a las 4, las 2 horas antes de la salida, como se recomienda. El check-in se realizó sin problemas. El Sky National y la gente en el mostrador sonrió profesionalmente. Imprimió sus tarjetas de embarque y etiquetó su equipaje. Sí, no hubo ningún problema. El control de seguridad transcurrió sin incidentes. Examinaron y devolvieron los documentos legales de Adelaide. Se limpió el maletín médico de Bernard y en despejados en los niños pasaron por el detector de metales sin activar ninguna alarma. A las 4:45, ya caminaban a través de los luminosos pasillos hacia la puerta de 27 de la terminal de... Adelaide sintió una oleada de anticipación en menos de 24 horas. Ella cambiaría la historia. Pero a medida que se acercaban a puerta de 27, notó algo que hizo que sus instintos se activaran con advertencia en el agente de la puerta. Un hombre blanco de unos 30 años, con el pelo corto y una postura rígida, los estaba observando. Se acercó, con una expresión que no era exactamente una sonrisa ni del todo neutral. Era la mirada que Adelaide había visto innumerables veces en su carrera,
la mirada que la gente daba cuando ya habían formado un juicio antes de conocer los hechos. Ella apretó brevemente la mano de Bernard, una señal silenciosa que habían desarrollado a lo largo de 20 años de matrimonio. Manténgase alerta. Algo podría estar mal. La puerta de 27 zambaba, con el zumbido habitual, actividad previa al embarque. Pasajeros en fila, con equipaje de mano. Niños inquietos en sus asientos y los anuncios de salida resonaron en la terminal. Adelaide Thompson se acercó en el podio donde Garrett Mitchell, el agente de la puerta, estaba escribiendo en su computadora. Ella les entregó sus 4 tarjetas de embarque con una sonrisa educada. Garrett escaneó la primera tarjeta. Ella máquina sonó rojo. Frunció el ceño. Lo escaneó de nuevo. Otro pitido rojo. Miró a Adelaide con una expresión que parecía casi satisfecha, como si hubiera estado esperando exactamente eso. ¿Han resultado? Hay un problema con sus boletos. Anunció tan fuerte que varios pasajeros cercanos se volvieron hacia Elmira. Mantuvo la voz tranquila y profesional. Church, reservamos estas entradas en hace 3 meses y recibí confirmación 2 veces. ¿Qué tipo de problema? Garrett no la miró a los ojos. En cambio se quedó mirando la pantalla de su computadora y repitió mecánicamente, el sistema G. Un problema con tu reserva. Necesito verificar algunas cosas. Bernard dio un paso adelante y sacó su teléfono. Aquí está nuestro correo electrónico de confirmación de Marson 15, número de reserva SN 847.000 en clase ejecutiva, 4 pasajeros. Confirmado y pagado en su totalidad. Él tenía el teléfono hacia Garrett, quien lo miró por menos de 2 segundos, antes de volver su atención a la computadora. Todavía necesito verificarlo a través de nuestro sistema, dijo Garrett, rotundamente. Detrás de ellos, una pareja blanca de unos 60 años. Se acercó a la puerta. Garrett inmediatamente le sonrió, escaneó sus tarjetas de embarque y emitieron un pitidón verde sin ningún problema. Que tengan un buen vuelo, les dijo con cariño. Bajaron por la pasarela en 30 segundos. Otra familia blanca con a continuación. Llegaron 3 niños pequeños. Escanea. Vipan sonríe. Bienvenido a bordo. El proceso tomó menos de 1 minuto. Adelaide sintió que se le tensaba la mandíbula. Esto no era un problema técnico. Era algo completamente distinto. Aaron Says a su madre y... Zurró mamá. ¿Por qué dejan entrar a todos los demás pero no a nosotros? Adelaide tocó suavemente el hombro de su hijo en silencio. Déjame encargarme de esto. Se giró, volvió a mirar a Garrett, manteniendo la compostura a pesar de la ira que crecía en su pecho. Señor, lo estoy observando. O cesar a otros pasajeros. En segundos, mientras hemos estado aquí parados durante 5 minutos, ¿podría explicarme específicamente cuál es el problema con nuestra reserva? La expresión de Garrett se endureció. Señora, ya se lo dije. Hay un problema con el sistema. Llamé a mi supervisor. Tendrás que esperar. Tomó un teléfono y habló en voz baja, sin apartar la mirada del rostro de Adelaide. Era una mirada de desafío, casi retándola a hacer una escena. 5 minutos se convirtieron en 10. A más pasajeros pasaron junto a ellos. Todo se procesaba sin problemas. Un hombre de negocios con un billete de primera clase. Una pareja joven cogida de la mano. Un anciano, mujer con bastón. Blanco, blanco, blanco. Todo se aclaró en cuestión de segundos. Thompson y la familia permanecieron en el podio, y su presencia se convirtió en un espectáculo. Ada tiró de la manga de su padre. Papá, ¿nos vamos? ¿Perder el avión? Bernard se agachó a la altura de los ojos de su hija. No, cariño, esto es solo un pequeño retraso. Todo estará bien. Pero su voz llegó una que no pudo ocultar del todo. Adelaide tomó una decisión. Sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. En el momento en que Garrett vio que la cámara lo apuntaba, su comportamiento pasó de ser fríamente profesional a abiertamente hostil. Señora, guarde ese teléfono ahora mismo, exigió. Adelaide siguió grabando. Estoy en un espacio público, en un aeropuerto público. Tengo todo derecho legal a documentar esta interacción, a menos que quieras decirme qué ley estoy violando. Garrett se sonrojó. Volvió a tocar su teléfono, hablando con más urgencia esta vez. Adelaide continuó filmando, asegurándose de capturar el flujo de pasajeros blancos que eran procesados eficientemente mientras ella y la familia se quedaron aislados en el podio como criminales esperando juicio. A su alrededor, otros viajeros comenzaron a notarlo. Algunos parecían incómodos, otros miraban fijamente, algunos se apartaron. Sus propios teléfonos. La situación se estaba intensificando, y Adelaide sabía por experiencia que la escalada podría tomar 2 direcciones. O bien, alguien con autoridad intervendría y resolvería esto razonablemente, o empeoraría mucho. En 3 minutos ella tenía su... Una mujer de unos 50 años con cabello gris acero,
y una placa de supervisora nacional de Sky se acercó con la expresión de alguien que ya había decidido el resultado antes de escuchar los hechos. Adelaide reconoció esa mirada también. Esto estaba a punto de empeorar. Geneva Walsh se dirigió hacia la puerta de 27, con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en sus 12 años de carrera en Sky National Airlines. Su placa de supervisora brillaba bajo las luces fluorescentes de la terminal NA. Saludó a la familia Thompson. No preguntar cuál era el problema. Simplemente se colocó junto a Garrett Mitchell y anunció en un voz diseñada para transmitirse por toda el área de la puerta. Esta familia está siendo marcada por comportamiento sospechoso y será. Necesitamos pasar por un control adicional antes de que se nos permita embarcar. Las palabras golpearon a Adelaide como un golpe físico en comportamiento sospechoso. Era la frase clave, las palabras mágicas que convertían a ciudadanos comunes en sospechosos, sin requerir ninguna prueba real ni justificación. Adelaide atrajo todas las miradas en la zona de la puerta. Se volvió hacia su familia. Vio el juicio formándose en los rostros, la suposición instintiva de que si los funcionarios de la aerolínea dijeron que sospechaban que debían haber hecho algo mal. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma a pesar de la humillación que le quemaba las venas. Disculpe, dijo Adelaide. La voz del abogado emerge con claridad cristalina. ¿Podría especificar exactamente qué comportamiento sospechoso está? ¿A qué te refieres? Nos registramos normalmente, pasamos por el control de seguridad de la TSA sin problemas, y hemos estado esperando pacientemente mientras se procesaba a otros pasajeros. ¿Qué nos ha marcado específicamente como sospechoso? Los labios de Ginebra se apretaron en una fina línea. Hemos recibido informes de otros pasajeros concernientes conducta. Adelaide arqueó las cejas. ¿Qué informes? ¿De qué pasajeros? ¿Qué conducta específica? Ginebra cruzó sus brazos. Esa información es confidencial por motivos de seguridad. A lo que puedo decirle es que tendrá que venir conmigo para una verificación adicional, antes de que se le permita abordar este avión. Bernard, que rara vez alzaba la voz, incluso en el quirófano cuando había vidas en juego, dio un paso al frente. Las manos levantadas en un gesto apaciguador. Señora, creo que ha habido algún tipo de malentendido. A mi esposa y yo somos profesionales. Soy cirujano cardíaco en Emory. Ella es abogado, llevamos más de 15 años volando con Sky National. Nunca hemos tenido ningún tipo de de incidente o queja. Nuestros hijos tienen 12 y 14 años. Estamos viajando a Washington por un asunto importante. Cualquier información que crea tener, le aseguro que es incorrecta. En la expresión de Ginebra no se suavizó ni un poco. Señor, no me importan sus profesiones. Estoy siguiendo los protocolos de seguridad. Si se niega a cooperar, se tomó nota, y podría resultar en la denegación total del embarque. La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso. Adelaide sintió que Aaron se tensaba a su lado. Sintió la pequeña mano de Ada apretando la suya con más fuerza. Sus hijos estaban observando a sus padres. Dos profesionales altamente educados y competentes. Son tratados como criminales sin ningún motivo o razón. Este fue el momento contra el que Adelaide había pasado toda su carrera luchando, y ahora le estaba pasando a su propia familia. Una voz rompió la tensión. Disculpan, pero he estado aquí todo el tiempo y no he visto a esta familia hacer nada ni remotamente. Ese sospechoso en la que hablaba era una mujer blanca de unos 60 años, vestida con un cardigan y zapatos cómodos, su cabello plateado recogido en un práctico moño. Su etiqueta con su nombre leía Helen. Ella dio un paso adelante desde donde había estado esperando para abordar. Los observé, llegaron, fueron amables y tranquilos. El único problema fue el agente de la puerta. Negándose a procesar sus boletos. Mientras a todos los demás se les permitió abordar inmediatamente. Si alguien debería hacerse la pregunta, debería ser sobre por qué se señala a esta familia. Geneva dirigió su mirada fría a Helen. Señora, a menos que eres un empleado de Sky National o personal de seguridad, necesito que des un paso atrás y te ocupes de tus propios asuntos. Helen no se movió. Soy un pasajero que paga y está a punto de embarcar en un vuelo operado por su aerolínea. Eso hace en esto. Ese es muy asunto mío, especialmente cuando soy testigo de lo que parece ser una discriminación racial flagrante. Otros pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos asintieron con la cabeza. Otros miraron incómodo, pero no dijo nada. La zona de embarque se estaba transformando en una olla a presión de tensión y juicio. Ginebra apretó la mandíbula. Se volvió hacia Adelaide. Tienes dos opciones. Acompáñenme ahora para una revisión adicional o se les negará el embarque. Tienen 30 segundos para decidir. Adelaide miró su reloj. Eran las 5:30. El embarque cerraría a las 5:50 si acudían a Ginebra para una evaluación adicional. No había garantía de que les dieran el visto bueno a tiempo. Se negaron.
definitivamente perderían el vuelo. De cualquier manera, Ginebra había creado una situación en la que él, Thompson, la familia no subiría a ese avión. Adelaide sintió que la furia crecía en su interior. Garganta, amenazando con estallar, pero se lo tragó. Aquí no, ahora no. No les daría la satisfacción de verla perder el control. En cambio, ella miró directamente a Ginebra y dijo en voz baja: estás cometiendo el mayor error de tu carrera ahora mismo. Cuidó su nombre, su número de empleado y el nombre de cada persona que ha estado involucrada en esta decisión. Recordaré este momento por el resto de mi vida. Ginebra sonrió, y no fue una sonrisa agradable en expresión. Era la sonrisa de alguien que creía tener todo el poder y no enfrentaría consecuencias. Puede presentar una queja a través de nuestro sitio web. Ahora bien, ¿viene conmigo o rechaza la revisión? Antes Ana Adelaida pudo responder, Ginebra levantó la mano e hizo una señal. 2 aeropuertos aparecieron agentes de seguridad, materializándose desde algún lugar de la terminal. Uno era un hombre blanco llamado Dale, corpulento y de rostro severo. El otro era un hombre latino llamado Roberto, más joven y con aspecto visiblemente incómodo con lo que fuera que le habían encomendado. Dale se acercó primero. ¿Cuál es la situación aquí? Ginebra señaló a la familia Thompson, como si fueran piezas de museo. Estos pasajeros se niegan a cumplir con los procedimientos de control de seguridad. Es posible que deban ser escoltados desde el zona de la puerta. Era una mentira descarada y atrevida. Adelaide nunca se había negado. Nada. Simplemente había hecho preguntas, lo cual aparentemente era un delito cuando se estaba negro e intentando abordar un avión. El agente de la puerta les había cerrado la pasarela a través de la ventana. Adelaide podía ver el avión, podía ver a los auxiliares de vuelo moviéndose en el interior, podía ver el sueño de llegar a Washington. Escapando con cada segundo que pasa. Ali Dupai, rodeado de agentes de seguridad y escaleras juiciosas, viendo cómo los rostros de sus hijos se llenaban de confusión y miedo. Adelaide Thompson entendí con perfecta claridad que esto no fue un accidente, ni un malentendido. Esto fue deliberado, Esto fue calculado, y esto estaba a punto de convertirse en la pelea de su vida. Dale se posicionó ligeramente delante de Adelaide, con la mano apoyada en el cinturón. Cerca de la radio, su presencia tenía como objetivo intimidar, y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Amigos, podemos hacerlo de la manera fácil, o de la difícil. ¿Se te pide que cumplas con los procedimientos de seguridad estándar? ¿Vas a cooperar o tenemos algún problema? Roberto se quedó a unos metros de distancia, con la mirada moviéndose entre la familia Thompson y su pareja. Adelaide podía ver el conflicto escrito en su rostro joven. Él sabía en algo estaba equivocado. Podía sentir la injusticia que se estaba desarrollando, pero también era un empleado con un trabajo que proteger, y hablar significaba arriesgarlo todo. Adelaide lo comprendió, ese cálculo íntimamente. Lo había visto desarrollarse en tribunales, declaraciones y comisarías durante casi 2 décadas. Buenas personas que guardan silencio porque el precio de hablar arrecía demasiado alto. Bernard se acercó protectoramente a sus hijos. Su voz se mantuvo firme, pero con un filo que Adelaide rara vez escuchaba. Oficial, nosotros no hemos rechazado nada. Hemos pedido aclaraciones sobre por qué nos tratan de manera diferente todos los demás pasajeros en esta puerta. Una negativa. Es una solicitud de información que tenemos derecho a recibir. La expresión de Dale no cambió, señor. No estoy aquí para debatir las políticas de las aerolíneas. Estoy aquí porque usted ha sido identificado o pasajeros potencialmente problemáticos. Ahora, puede ir con el supervisor para una revisión adicional o puedes abandonar la zona de la puerta por completo. Esas son tus 2 opciones. La palabra potencialmente quedó suspendida en el aire como una acusación. No es realmente disruptiva, no se ha demostrado que sea disruptivo, solo potencialmente, lo que significa que no es nada y es todo al mismo tiempo. Fue el lenguaje del castigo, preventivo de la culpabilidad hasta que se demuestre la inocencia de tu negritud. Es bastante sospechoso. Aaron habló por primera vez con la voz de 14 años quebrada por la emoción. No hicimos nada malo, ¿por qué estás tratándonos como criminales? Dale miró al adolescente con algo que podría haber sido compasión, pero probablemente le molestó que un niño cuestionara su autoridad. Hijo, nadie te trata como a un niño o un criminal, solo seguimos los procedimientos. Las manos de Aaron se convirtieron en puños ante sus lados. No estás siguiendo los procedimientos con nadie más, solo con nosotros. ¿Por qué? Adelaide puso una mano sobre el hombro de su hijo. Aaron, silencio ahora, pero estaba orgullosa de él por hacer la pregunta que debía hacerse. Su hijo estaba aprendiendo en tiempo real lo que significaba ser negro en Estados Unidos. Que la excelencia, la educación y el buen comportamiento no significaban nada cuando a alguien en el poder
Ya había decidido que eras una amenaza. Era una lección que esperaba retrasar unos años más. Pero a la vida no le importaban sus preferencias. Ginebra miró su reloj con teatralidad y precisión. Son las 5:45. El vuelo comienza. Embarque final en 5 minutos. ¿Vienes conmigo o no? Adelaide miró el reloj calculando desesperadamente. Incluso si optaran por Ginebra ahora mismo, incluso si la proyección solo durara 10 minutos, perderían la ventana de embarque. Ginebra lo sabía. Ella diseñó este escenario exacto. La pregunta era si Adelaida debía cumplir y perder el vuelo de todos modos o negarse y dejar constancia de su falta de cooperación, lo cual se usaría en su contra más tarde. Era una trampa sin buena salida. Pensó en la audiencia del Senado. Pensó en las 312 familias esperando su testimonio. Pensó en los 2 años de trabajo que se verían socavados si no la escuchaban en esa sala de audiencias mañana por la mañana. El próximo vuelo no salía hasta las 6:00 a la mañana siguiente. Llegaría a Washington a las 7:30, lo que le daría apenas 90 minutos para llegar a la capital antes de la audiencia comenzó. Estaba a punto de agotarse, pero más que la logística, pensó en lo que representaba este momento. No se trataba solo de un vuelo o en una familia. Se trataba de un sistema que se sentía con derecho a humillar y obstruir personas negras sin causa ni consecuencia. Ahora, déjame preguntarte algo. Y Joan, yo realmente quiero saber qué piensas al respecto. Si estuvieras en la situación de Adelaide ahora mismo, viendo las caras de tus hijos, saber que el momento decisivo de tu carrera se está escapando, sentir el peso de cientos de familias que cuentan contigo, ¿qué harías? ¿Accederías para evitar una escalada o te mantendrías firme y exigirías responsabilidades? Comentario número 1. Si crees que debería cumplir e intentar tomar el siguiente vuelo. Comentario número 2. Si crees que ella debería negarse, obligarlos a dejarla aburrida o negarla oficialmente. Y si alguna vez has experimentado algo así o has sido testigo de una discriminación que te hizo sentir impotente, comparte tu historia en el comentarios. Dale a me gusta si crees que ninguna familia debería ser tratada así. Suscríbete porque esta historia está a punto de dar un giro que restaurará tu fe en la justicia. Entonces, ¿qué elige Adelaide? ¿Se echa atrás o toma una decisión que lo cambiará todo? Sigue mirando. Adelaide tomó su decisión, miró directamente a Ginebra a los ojos y habló con la suficiente claridad para que todos en la zona de la puerta la oyeran. Quiero manifestar para que conste ante todos estos testigos que mi familia no ha incurrido en ningún comportamiento sospechoso. No rechazamos cualquier procedimiento de seguridad legítimo. Nos registramos correctamente y pasamos la TCA.revisión. Y he estado esperando para embarcar como cualquier otro pasajero. La única diferencia es nuestra raza. Soy de documentando esta interacción y presentaré quejas formales ante Sky National, el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación con respecto a este trato discriminatorio. También estoy solicitando los nombres y números de identificación de todos los empleados involucrados en esta decisión. El rostro de Ginebra rojo rubí. Puedes solicitar lo que quieras. Archivó sus quejas en línea como las de todos. Última oportunidad en revisión. O salida en el teléfono de Adelaide seguía grabando. Estoy dispuesto a someterse a cualquier control que se aplique por igual a todos los pasajeros. Pero no seré discriminado por mi raza mientras los pasajeros blancos son procesados normalmente. Eso es ilegal según la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Acceso de Transportistas Aéreos. Las citaciones legales quedaron en el aire. Los ojos de Ginebra se entrecerraron levemente. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Quién era esta mujer que conocía la Ley Federal de Transporte de memoria? Pero el momento pasó rápidamente, reemplazada por una determinación rígida. Ginebra se había comprometido a un curso de acción y no podía dar marcha atrás sin perder prestigio. Última llamada de embarque para Vuelo Nacional 847 o Washington Reagan. El anuncio de la puerta de embarque sonó en el cielo. Ginebra sostuvo la mirada de Adelaide por un largo momento, luego se volvió hacia Garrett. Cerrar la puerta, denegar el embarque a estos 4 pasajeros. Los dedos de Garrett se movieron por su teclado. La puerta de la pasarela empezó a cerrarse. A través de la ventana, Adelaide observó cómo el avión que debería haberla llevado al día más importante de su carrera comenzaba los preparativos finales. Para empujar. La mano de Bernard encontró la de ella y la apretó con fuerza. Ada hundió la cara en ella al lado de su padre. Aaron se quedó rígido, con la mandíbula apretada, conteniendo las lágrimas de frustración y rabia. A su alrededor, otros pasajeros los miraban con expresiones que iban desde la simpatía a la incomodidad a la satisfacción. La puerta se selló con un sistema hidráulico. Y el levido
La familia Thompson estaba allí, con las tarjetas de embarque en la mano, observando a su abuelo se prepara para partir sin ellos. Helen, la mujer blanca que había hablado antes, se acercó a Adelaide en silencio. John, lo grabé todo con mi teléfono. Si necesitas un testigo, testificaré en exactamente lo que pasó aquí. Adelaide asintió, sin atreverse a hablar sin que se le quebrara la voz. Ginebra dio media vuelta y se alejó sin decir nada más. Al parecer, su trabajo había terminado. Dal y Roberto se quedaron all y .t o irrepamenti. Roberto parecía querer decir algo, abrió la boca y cerrando, pero al final permaneció en silencio. Dale se aclaró la garganta. La gente necesita despejar la zona de la puerta ahora. LA situation está resuelta. Sueltan, como si la negación del servicio y la humillación pública pudieran archivarse como un simple resolución. Adelaide reunió a su familia, con las manos temblando de furia contenida. Alejaron de la puerta de 27 Seon su equipaje para personas exitosas, educadas e inocentes, a quienes se les acababa de negar el acceso. Sus derechos fundamentales, ante decenas de testigos. Tras ellos, el avión comenzó a rodar lejos de la puerta, transportando pasajeros que habían sido considerados dignos de servicio. La familia Thompson había quedado atrás, pero Geneva Walsh, Garrett Mitchell y Sky National Airlines habían hecho un error de cálculo catastrófico. Habían elegido a la familia equivocada para humillarla y, en aproximadamente 12 horas, comenzarían a comprender exactamente lo equivocados que estaban. Adelaide Thompson no lloró. Había aprendido hacía décadas que las lágrimas eran un lujo. Para las mujeres negras, Ann rara vez podía permitírselo, especialmente cuando luchaba por la justicia. En cambio, acompañó a su familia aún en un rincón tranquilo de la terminal. Sentó a sus hijos y comenzó a hacer llamadas telefónicas que pondrían en marcha una cadena de eventos que nadie en Sky National podría haber anticipado. Su primera llamada fue a Iris Hayes, su asociada legal senior, una joven abogada perspicaz que había estado ayudando a preparar el testimonio ante el Senado. Iris respondió al segundo timbre. Adelaide, ¿qué tal el vuelo? ¿Estás en Washington? Entonces, ¿ya? La voz de Adelaide salió más fuerte de lo que pretendía. Iris, nunca logramos subir al avión. Sky National se negó a dejarnos abordar. No hay garantías legítimas en razón. Fue discriminación racial clara y obvia. Exactamente hace 20 años antes de que deba testificar en su contra. El silencio al otro lado duró 3 segundos. Entonces la voz de Iris explotó. ¿Qué hicieron? ¿En serio? ¿No saben? Homes, lo eres. ¿No lo entienden? Mañana literalmente estarás testificando sobre su discriminación. Adelaide sintió un sombrío. Una sonrisa tiró de sus labios a pesar de todo. No creo que los agentes de la puerta lo supieran, pero eso está a punto de convertirse en su problema, no en el nuestro. Esto es lo que necesito que hagas. Ann, contacta al senador Paul. Oficina inmediatamente. Explícales la situación. Diles que tomaré el primer vuelo, saldrá mañana por la mañana, pero aterriza a las 7:30, así que lo haré con mucha precisión. Envíenles todo lo que tengamos, cada documento, cada declaración de testigo, cada análisis estadístico. Asegúrese de que entiendan que lo que acaba de suceder es un ejemplo en tiempo real de exactamente lo que venía a testificar Ann acerca de. Iris ya estaba escribiendo en segundo plano. ¿En el qué más? Adelaide, pensamiento rápido. Contacta con nuestra lista de medios, todos los reporteros con los que hemos trabajado. Enviarles. Hice una breve declaración de que Sky National había negado el embarque menos de 24 horas antes de testificar sobre sus prácticas discriminatorias. No editorialicen, simplemente expongan los hechos. Dejen que saquen sus propias conclusiones. O inclusiones. Iris comenzó a redactar una demanda federal. Violación de la ley de derechos civiles, infligir intencionalmente angustia emocional y cualquier otra cosa que pueda. Piénsenlo. Haremos que deseen habernos dejado subir a ese avión. Mientras Adelaide se encargaba de los aspectos legales, Helen, la mujer que los había defendido en la puerta, estaba sentada en el asiento 12A, a bordo del mismo vuelo en el que habían estado los Thompson. Negó, sacó su teléfono, abrió Twitter y comenzó a escribir en sus dedos. Se movían con un propósito, impulsados por la ira justa de alguien que finalmente había visto claramente lo que la gente nunca quiso reconocerlo. Acabo de presenciar cómo Sky National Airlines le negó por la fuerza el embarque a una familia negra sin ningún motivo. El agente de la puerta procesó a docenas de pasajeros blancos, normalmente, pero marcó a esta familia como sospechosa. A pesar de que no habían hecho nada malo,
La madre es la abogada Adelaide Thompson, quien literalmente tiene previsto testificar ante el Senado mañana sobre discriminación racial en las aerolíneas. Intentaron impedir que asistiera a esa audiencia. Esto es lo que el racismo sistémico para SQC. Adjuntó el vídeo que había grabado 17 minutos de cristal en imágenes claras que muestran todo el enfrentamiento. Incluyó tomas de pasajeros blancos. Se está procesando sin problemas. La confrontación hostil de Ginebra, los agentes de seguridad y la negación final. Entonces ella etiquetó a todos los principales medios de comunicación que se le ocurrieron y agregó hashtags como Sky. Racismo nacional, justicia para los Thompsons, discriminación en aerolíneas y ataque a la publicación. La respuesta fue instantánea. En 15 minutos el tweet tenía 300 retweets. En 30 minutos, 2000 una hora, el video había sido visto 28.0 veces. Los periodistas comenzaron a contactar a Helen para entrevistas. Las organizaciones de derechos civiles comenzaron a compartir las imágenes con comentarios a otros pasajeros que habían estado en vuelos o trabajado para Sky National. Comenzaron a inundar las redes sociales con sus propios mensajes en historias de discriminación. Surgió un patrón condenatorio e innegable. En pasajeros negros son seleccionados al azar para controles adicionales en tasas que exceden con creces la probabilidad estadística. Familias negras separadas e interrogadas mientras familias blancas pasaban intactas a los viajeros de negocios negros en primera clase. Se les pide que demuestren que habían pagado sus boletos, mientras que a los pasajeros blancos nunca se cuestionó a las mujeres negras profesionales, a quienes se les dijo que su cabello natural era sospechoso y requería una inspección adicional. Las historias fluían como agua a través de una presa rota, cada una otra pieza de pruebas de un caso que se estaba construyendo en tiempo real a través de Internet. A las 6:30 de esa tarde, Sky National, lo social, el equipo de medios se dio cuenta de que tenían una crisis. Sus menciones se inundaron de comentarios furiosos. Su página de Facebook estaban bombardeados con reseñas de una estrella. Why la etiqueta Sky National Racism era tendencia nacional. El administrador de redes sociales de la noche a la mañana, un joven de 26 años llamado Preston, que había sido contratado 6 meses antes, se quedó mirando la pantalla, se llenó de horror creciente y llamó inmediatamente a su supervisor. En 45 minutos, Sky National emitió su primera declaración. Tenemos conocimiento de un incidente ocurrido esta tarde en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Sky National Airlines no tolera ninguna forma de discriminación. Somos llevando a cabo una investigación completa sobre este asunto. Note: comprometemos a tratar a todos pasajeros con dignidad y respeto. La declaración fue cuidadosa, corporativa y totalmente inadecuado. Internet lo destrozó en cuestión de minutos. Estás llevando a cabo una investigación, ya la llevamos a cabo. Está grabada en video. Discriminaste a una familia negra comprometida con la dignidad y el respeto. ¿Dónde era ese compromiso en la puerta de 27? Este no es un incidente aislado, es un patrón. Tenemos recibos. Adelaide, sentada en una habitación de hotel cerca del aeropuerto que había reservado para su familia desde que regresó a casa, habría hecho perder horas que no podían permitirse. Observó la explosión de las redes sociales con desapego profesional. Esto fue bueno. La presión pública ayuda, pero la presión pública por sí sola no crearía un cambio duradero. Necesitaba consecuencias legales, intervención federal y reforma sistemática. A las 7:45, el teléfono llamó con el código de área de Washington, donde respondió Adelaide Thompson. La voz del otro lado era distinguida, mesurada y tenía el peso de la autoridad. Señora Thompson, esta es el senador Harrison Powell, el Comité Senatorial de Derechos Civiles. Acabo de enviar un video de lo que le pasó a usted y a su familia esta noche y quiero decir en nombre del comité que estamos consternados. También quiero que sepan que nos estamos adaptando a la audiencia de mañana en lugar de ser uno de varios testigos. Usted será el protagonista y el foco principal. También emitiremos una citación esta noche para que comparezcan el director ejecutivo de Sky National y su jefe de operaciones. ¿Qué pasó con...? No puede soportarlo. Adelaide cerró los ojos brevemente, permitiéndose un momento de alivio. Gracias, senador. Starry Alley. Aunque tenga que caminar hasta Washington, alias. La voz del senador Powell se suavizó un poco. No, creo eso será necesario. Estamos organizando transporte militar para usted y su familia. Un automóvil lo recogerá a las 6 horas y lo llevará a la base de reserva aérea Dobbins. Volarás a Andrews en un avión del gobierno y estarás en la capital a las 8:30 en eso. Te da 30 minutos para prepararte antes de empezar. Las lágrimas amenazaron con salir por primera vez esa noche,
pero Ann Adelaide los detuvo con un pestañeo. Senador, eso es increíblemente generoso. Ann Thompson, es lo mínimo que podemos hacer. Lo que Sky National te hizo fue inadmisible. Pero más que eso, lo que hicieron fue estúpido. Te dieron la pieza más poderosa de pruebas que podrías tener. Ellos probaron tu caso por ti. Nos vemos a mañana por la mañana. La llamada terminó. Adelaide se sentó en la cama del hotel, Bernard a su lado con su brazo alrededor de sus hombros. Sus hijos dormían en la habitación contigua, y ella se permitió sentir algo que no había sentido en años. No solo ira por la injusticia o determinación de luchar, pero esperanza genuina y real de que esta vez, finalmente, el sistema podría funcionar como se suponía. Adelaide Thompson no durmió esa noche. Se sentó en el escritorio del hotel con su computadora portátil abierta, 3 tazas de café enfriándose a su lado, y trabajó con la intensidad concentrada que la había convertido en una de las abogadas de derechos civiles más temidas del sureste. Iris había enviado el informe completo expediente de testimonios, cada documento organizado y referenciado de forma cruzada, pero Adelaide seguía volviendo a una pregunta que atormentaba su mente legal. ¿Por qué? ¿Por qué los agentes de embarque de una importante aerolínea arriesgarían sus carreras para negarle el embarque a una familia desconocida? Incluso teniendo en cuenta el racismo que era deprimentemente común, esto se sentía diferente. Esto se sentía como si estuviera dirigido a la 1:47 en el por la mañana. Su teléfono sonó con un correo electrónico de una dirección que no reconoció en el asunto. Dicen simplemente: necesitas ver esto. El dedo de Adelaide se posó sobre el botón de borrar en los correos electrónicos. Anónimos generalmente eran spam o amenazas, pero algo la hizo abrirlos. El mensaje no contenía texto, solo un archivo adjunto. Primero lo analizó con un antivirus y lo confirmó. Estaba limpio. Luego abrí el archivo. Era un PDF que contenía archivos internos de Sky, documentos nacionales, capturas de pantalla de conversaciones por correo electrónico, y lo que parecían ser registros de programación. Adelaida comenzó, aún leía, sus ojos se agrandaban con cada página. Entonces sus manos empezaron a temblar, no con miedo, sino con una furia tan intensa que amenazaba con abrumar su legendario autocontrolan. Los documentos mostraron conversaciones por correo electrónico entre Geneva Walsh y 3 ejecutivos de la empresa Sky National's oficina con fecha de 2 semanas de antelación. El asunto era pasajero problemático. Los correos electrónicos mencionaban a Adelaide Thompson por su nombre, señalando que ella tenía previsto volar a Washington la noche del 14 de mayo, con el propósito de testificar ante el Congreso sobre la aerolínea en discriminación. Un ejecutivo, un vicepresidente senior llamado Frederick Clayton, había escrito: necesitamos asegurarnos de que este testimonio no proceda según lo planeado. Si Thompson es así, se retrasa o se le impide asistir, la audiencia pierde a su testigo principal, y probablemente se posponga nuestro equipo legal. Confía en que podemos retrasarlo indefinidamente si interrumpimos su impulso ahora, respondió Geneva Walsh. Entendido, lo manejaremos personalmente. Documentaré al pasajero como agente de seguridad en riesgo. Si se opone o causa un escándalo. Mejor aún, la hace parecer inestable y desacredita el testimonio. La conspiración estaba ahí, en blanco y negro. Esto no fue discriminación aleatoria por parte de empleados parciales. Este fue un esfuerzo coordinado de la aerolínea en ejecutivo para obstruir un procedimiento federal al impedir que un testigo testifique. La mente legal de Adelaida catalogó el cargo incluso mientras sus manos temblaban de rabia. Conspiración para obstruir la justicia, intimidación de testigos, violación de la ley federal de transporte, violaciones de los derechos civiles. Y eso fue solo el comienzo. El correo electrónico incluía más que solo la conspiración. Había registros que demostraban que Garrett Mitchell, el agente de la puerta, tuvo 7 quejas formales presentadas en su contra por discriminación racial en los últimos 18 años. En meses, todos y cada uno de ellos habían sido despedidos por el Departamento de Recursos Humanos de Sky Nationals.es y en investigación. Una queja provino de un médico negro a quien se le había negado el embarque y se perdió el funeral de su padre. Otro de una familia negra que regresaba de Disney World con niños pequeños. En tercer lugar, una empresaria negra que había sido acusada públicamente de fraude de entradas a pesar de haber pagado el precio completo por el primer boleto. El patrón era innegable y aterrador. También hubo evaluaciones de desempeño para Geneva Walsh. Demuestra que la habían ascendido 3 veces en 5 años a pesar de múltiples quejas sobre discriminación. Comportamiento. Su supervisor había escrito en una revisión que Ginebra entiende la importancia de mantener una demografía adecuada de pasajeros en las rutas premium. Ejerce un buen juicio al selección de pasajeros. Adelaide leyó esa línea 5 veces. Y cada lectura la hacía más enojado. Mantener una demografía adecuada de pasajeros
Era el lema corporativo para excluyendo a personas negras de los asientos de primera clase y clase ejecutiva. Se estaba poniendo en riesgo la seguridad a 30.0 pies de altura. Pero el documento más condenatorio fue un memorando de capacitación distribuido a los agentes de puerta 6 meses antes. El memorando escrito por el mismo, Frederick Clayton Q., había conspirado para bloquear el vuelo de Adelaida. Describía a un pasajero protocolo de detección que incluía criterios para identificar pasajeros de alto riesgo. A los criterios incluyeron pasajeros que compran billetes con ventanas de reserva cortas y pasajeros que viajan en grupos de 3 o más, pasajeros que soliciten cambios o mejoras de asiento y pasajeros cuyos nombres están marcados en nuestro sistema de monitoreo. El memorando nunca mencionó explícitamente la raza no tener que hacerlo. Los criterios fueron diseñados para apuntar desproporcionadamente a los viajeros negros, manteniendo al mismo tiempo la credibilidad. Negación. Plazos de reserva cortos. Las familias negras a menudo no podían permitirse el lujo de reserva con mucha antelación. Grupos de o más personas. Familias negras que viajan juntas, han cambios de asientos y mejoras. Pasajeros negros que intentan acceder a los mismos servicios premium que los blancos. Pasajeros y el sistema de monitoreo. Ahí fue donde el prejuicio individual podría codificarse como política corporativa. Adelaide reenvió todo a Iris inmediatamente, con un mensaje de una sola línea: envíen esto al FBI, a la División de Derechos Civiles, del Departamento de Justicia, y al senador Powell. Ya es ahora. Luego llamó al número del correo electrónico anónimo. Un hombre respondió. En tercero, su voz sonaba baja y nerviosa. Me preguntaba si llamarías a Adelaide. Habló en voz baja para no despertar a Bernard y a los niños de la habitación contigua. ¿Quién eres y por qué estás enviándome documentos internos de Sky National? El hombre dudó. Me llamo Roberto Vázquez. Soy uno de los agentes de seguridad que estuvo en la puerta de 27. Esta noche he trabajado en seguridad aeroportuaria durante 6 años, y lo que vi esta noche me dio asco. Sabía que estaba mal, pero no habla porque tenía miedo de perder mi trabajo. Luego llegué a casa y no pude dormir. No dejaba de ver las caras de tus hijos. Entonces, llamé a un amigo que trabaja en el Departamento de Informática de Sky Nationals. Él fue quien obtuvo estos documentos. Ambos sabemos probablemente nos despidan por esto, pero también sabemos que ya no podemos callarnos. Adelaide se tocó la garganta. Prita, lo que me has dado es evidencia de una conspiración criminal. Esto va mucho más allá de la discriminación. Intentaron obstruir un proceso federal. Si está dispuesto a testificar obviar y lo que presenció, y cómo obtuvo esta información, usted podría ser un denunciante protegido bajo la ley federal. La voz de Roberto se fortaleció. Haré lo que necesites. Mi padre vino a este país desde El Salvador para escapar de la violencia y construir una vida mejor. Me enseñó que callar ante la injusticia te hace cómplice. He sido cómplice durante demasiado tiempo. Adelaide pasó la siguiente hora al teléfono con Roberto documentando su relato de la velada, sus observaciones de la conspiración y su voluntad de cooperar con los investigadores federales. Cuando la llamada terminó a las 3:20 de la mañana, Adelaide se había transformado de una víctima de discriminación en algo mucho más peligrosa para Sky National Airlines. Ahora era una fiscal con férrea autoridad. PRUBAS, un testigo cooperativo y una plataforma para exponer todo ante el Senado de los Estados Unidos. En menos después de más de 6 horas, actualizó su testimonio, agregando la nueva evidencia y ajustando su presentación para incluir la conspiración. Redactó una remisión penal a la Departamento de Justicia. Preparó una moción para una orden de restricción temporal para preservar todos los documentos de Sky National. Relacionado con la conspiración. Para cuando el cielo fuera de la ventana de su hotel comenzó a iluminarse con los primeros atisbos del amanecer, Adelaide Thompson había construido un arma legal capaz de destruir carreras, acabar con las corporaciones políticas y potencialmente derribar una aerolínea entera. Se permitió la 1 hora de sueño, poniendo una alarma para las 5 am. Cuando sonó, se despertó sintiéndose con más energía que en meses. Hoy no se trataba solo de testificar Hoy se trató de justicia. Justicia real, concreta, innegable. En el sedán negro del gobierno llegó al hotel exactamente a las 6:00 de la mañana. Un sargento de la Marina con uniforme uniformado sujetó la puerta mientras la familia Thompson entraba. Aaron y Ada, quienes fueron despertados a las 5:30 y les dijeron que estaban volando en un avión militar, estaban con los ojos muy abiertos por la excitación y el cansancio. Bernard se sentó en silencio, sin apartar la mano de Adelaide. Conocía a su esposa lo suficientemente bien como para reconozco la expresión de su rostro. No era nerviosismo ni miedo.
Esta fue la mirada que recibió antes de pronunciar un argumento final que sabía que lo cambiaría todo. El impulso de la base de la Reserva Aérea de Dobbin tardó 43 minutos en atravesar el tráfico matutino de Atlanta. Fueron escoltados a través de la seguridad con eficiencia militar y conducidos a un C-37 Bytes, que los esperaba. La versión militar de un Gulfstream 5. Un joven capitán de la Fuerza Aérea los saludó. Señorita Thompson, su familia llegará a Washington en 90 minutos. Llegará al Capitolio a las 8:45 am y café y desayuno disponibles a bordo. El vuelo fue tranquilo y surrealista. Adelaide revisó sus notas una vez la última vez, mientras Ada observaba el amanecer desde 38.0 pies y Aaron bombardeaba a la tripulación de la Fuerza Aérea con preguntas sobre aviación. En la base conjunta Andrews a las 8:32 hora del este. Otro gobierno en un vehículo esperó en la pista. Bernard apretó la mano de Adelaide mientras ella recogía su maletín. Haz historia, susurró. Los niños la abrazaron fuerte. Aaron dijo: haz que paguen por lo que hicieron, mamá. Era solo di yo te queremos. El viaje a la capital tomó 13 minutos con escolta en motocicleta. Adelaida caminó en el edificio Senate Hart a las 8:51, 9 minutos antes de que estuviera previsto que comenzara la audiencia. El senador Powell la recibió en el pasillo, fuera de la sala de audiencias. Era un hombre alto, de unos 60 años, con cabello plateado y anojos agudos que no se perdieron nada. Señora Thompson, me alegro de que haya venido. Recibí los documentos que me enviaste anoche. Mi equipo legal los ha estado revisando desde las 4 de esta mañana. Quiero que sepan que ya no solo estamos investigando a Sky National. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal en Sonda a las 6. El FBI está ejecutando órdenes de registro en Sky, sede corporativa nacional en este momento. Adelaida sintió una oleada de intensa satisfacción. Bien, se lo ganaron todo. El senador Powell sonrió con tristeza. Ciertamente lo hicieron. Ahora, vamos a mostrarle al país exactamente lo que han hecho. La sala de audiencias estaba lleno hasta el límite de su capacidad. Cada asiento estaba lleno de periodistas, defensores, empleados de Sky National que habían sido citados, y miembros del público que habían estado esperando desde el amanecer para presenciar lo que sabían que sería histórico. Las cámaras de C-SPAN, CNN, MSNBC, Fox News y una docena de otras cadenas se alinearon la pared del fondo. Adelaide tomó asiento en la mesa de testigos. Andréis. Su derecha se sentó Roberto Vázquez, quien había volado a Washington durante la noche y testificaría sobre la conspiración que él había ayudado a exponer. A su izquierda estaban sentados otros 3 pasajeros que habían sufrido una discriminación similar por parte de Sky National. Detrás de ellos, en los escaños reservados para partidos con interés directo, se sentaron Geneva Walsh y Gareth Mitchell. Ambos habían sido citados. Ambos parecía que deseaban estar en cualquier otro lugar de la tierra. El senador Powell dio orden a la audiencia exactamente a las 9 en Buenos Días. Esta audiencia del Senado en los centros INUE, el Comité del Tribunal de Derechos Civiles, se resolverá aquí para examinar la discriminación racial sistemática en Estados Unidos, industria aral, con especial atención a Sky National Airlines. Pero antes de que nos comuniquemos con nuestros clientes programados ante testigos, quiero referirme a un incidente que ocurrió hace aproximadamente 16 horas en Hartsfield-Jackson, Atlanta, Aeropuerto Internacional. Describió los hechos ocurridos en la puerta de 27 en detalle. Su voz se endurecía con cada frase. Luego reprodujo el video de Helen en las pantallas gigantes montadas en toda la sala de audiencias. La sala observó en silencio cómo las imágenes mostraban a la familia Thompson siendo negada mientras los pasajeros blancos pasaban a raudales. Varios senadores negaron con la cabeza. Algunos parecían realmente enojados cuando terminó el video. El senador Powell se volvió hacia Adelaide Thompson. Usted es abogado especializado en derechos civiles. Ha pasado 2 años investigando a Sky, Aerolíneas Nacionales, por prácticas discriminatorias. Y anoche, menos de 24 horas después, antes de que se le programara testificar ante este comité, usted mismo se convirtió en víctima de exactamente lo mismo, discriminación que venías a denunciar. Por favor, cuéntanos con tus propias palabras. ¿Qué sucedió? Adelaide empezó a hablar. Su voz estaba tranquila, profesional, de una precisión devastadora. Recorrió la línea de tiempo, anotando cada caso de trato desesperado, cada violación de las políticas y las leyes, cada momento de humillación infligido a su persona, familia. Describió los rostros de sus hijos, describió a los demás. Acciones de los pasajeros, describió la naturaleza sistemática de lo ocurrido. Luego dejó caer el senador. Lo que le pasó a mi familia anoche no fue un incidente aislado de parcialidad por parte de un individuo en empleados. Fue una conspiración coordinada, dirigida por los ejecutivos corporativos de Sky National para mí. Impidió testificar ante este comité.
A la sala estalló. Los periodistas empezó a escribir frenéticamente. Los senadores se inclinaron hacia adelante. Adelaida continuó hablando por encima del ruido. Anoche recibí información interna de Sky National. Documentos de un denunciante. Estos documentos que se han proporcionado a este comité, al FBI y al Departamento de Justicia. Mostrar comunicaciones por correo electrónico entre la supervisora de puerta Geneva Walsh y 3 ejecutivos corporativos, incluido el vicepresidente, señor Frederick Clayton. Los correos electrónicos hablan explícitamente de impedir mi testimonio, al asegurarme de que perdí mi vuelo. Se refieren a mí por mi nombre al esbozar un plan para marcarme como un riesgo de seguridad, con el fin de justificar la denegación de embarque, y expresan su confianza en que retrasar mi testimonio permitiría a Sky National evitar el escrutinio federal. Ella sacó copias impresas de los correos electrónicos y las mostró a las cámaras. Esto no es solo discriminación. Esto es obstrucción a la justicia. Esto es intimidación de testigos ANSE. Trata de una conspiración criminal para interferir en un procedimiento del Congreso. El senador Powell miró a Geneva Walsh, que se había puesto pálida y rígida en su asiento. Señora Walsh, ¿está bajo juramento? ¿Participó usted en un plan para impedir que la señora Thompson abordara su vuelo con el fin de obstruir su testimonio? El abogado de Ginebra, un hombre de aspecto nervioso que había sido contratado esa mañana, se inclinó para susurrarle algo. Ella sacudió la cabeza. Se abasá. Invoco mi derecho a la quinta enmienda contra la autoincriminación. La sala estalló de nuevo. El senador Powell dio orden. Que conste en acta que Anelio, testigo, ha invocado sus derechos de la quinta enmienda. Se dirigió a Garrett Mitchell. El señor Mitchell, la misma pregunta. ¿Sabía que la señora Thompson tenía previsto testificar ante este comité cuando le negaron el embarque? Garrett miró a su abogado. Tragó saliva y dijo con voz apenas audible: sí, señor, mi supervisor me dijo que teníamos un problema con pasajeros que debían ser retrasados a toda costa. Su abogado le agarró el brazo, pero ya era demasiado tarde. La confesión quedó registrada. Adelaide sintió una ola de reivindicación tan poderosa que era casi física. Lo habían admitido, bajo juramento ante las cámaras del Congreso y la nación. Habían admitido una conspiración criminal. El senador Powell llamó a sus colegas para preguntas. La senadora Naomi Chun, de California, fue la primera. Señorita Thompson, usted ha documentado que a los pasajeros negros se les niega el embarque 3 veces más que a los pasajeros blancos en Sky National vuelos. ¿Puedes explicar cómo sucede esto desde un punto de vista sistémico? Adelaide se había estado preparando para esta pregunta durante 2 años. Senador, la discriminación está codificada en políticas aparentemente neutrales. Por ejemplo, Sky National utiliza un algoritmo para identificar a los pasajeros de alto riesgo, que se someten a pruebas adicionales. El algoritmo pondera factores como el cronograma de reservas, el tamaño del grupo y la clase justa. A primera vista, estos parecen neutralidad racial. En la práctica, desmarcan desproporcionadamente a los pasajeros negros. Debido a las disparidades económicas históricas y las diferencias culturales en cómo viajan las familias. Una vez marcados, los pasajeros se enfrentan a obstáculos adicionales que aumentan la probabilidad de que se les deniegue el embarque. El sistema parece neutral, pero produce resultados racialmente dispares por diseño. El senador Chin asintió. Así, Sky National puede afirmar que no discrimina aunque los resultados muestren una clara discriminación. Adelaide sonrió fríamente. Exactamente, es racismo sistémico, con negación plausible. Pero los correos electrónicos que obtuvimos anoche eliminan esa negación. Muestran ejecutivos corporativos que utilizan conscientemente estos sistemas para seleccionar pasajeros específicos en función de su raza y interferir con los procedimientos federales. El interrogatorio continuó durante 2 horas. Adelaide presentó análisis estadísticos, testimonios de testigos y documentos internos que pintaron un panorama de una aerolínea que había marginado sistemáticamente a los pasajeros negros. Mientras se enriquecía con sus ingresos, demostró que los pasajeros negros que se quejaban de discriminación tenían más probabilidades de que se les prohibiera viajar en el futuro. 5 vuelos. Demostró que los empleados negros que denunciaban prejuicios tenían más probabilidades de ser despedidos. Demostró que la discriminación se extendía desde el servicio al pasajero hasta la contratación, los ascensos y la cultura corporativa. Fue un caso integral en destripamiento de Sky National Airlines realizado con precisión legal y respaldado por evidencia irrefutable. A las 11:15, el senador Powell pidió un breve receso. Mientras Adelaide se ponía de pie, al estirarse, miró a Geneva Walsh y a Garrett Mitchell. Ambos parecían destrozados. Sus carreras habían terminado. Era probable que se presentaran cargos criminales. Se presentaron demandas civiles. C. y Orto
y todo había sido captado por la televisión nacional. Adelaida no sintió ninguna compasión. Se ganaron todas las consecuencias que les correspondían. La audiencia se reanudó a las 11:30 con testimonio del director ejecutivo de Sky National, Frederick Hamilton. No estaba preparado para nada de esto. El equipo legal de su empresa había pensado que sería una audiencia de supervisión, routine. En cambio, se marchó en una sierra mecánica. El senador Powell no perdió el tiempo con cortesías al señor Hamilton. ¿Usted es el director ejecutivo de Sky National Airlines? ¿Conoce los protocolos de control de pasajeros de su empresa? Hamilton, un hombre blanco de 68 años que había dirigido la aerolínea durante 12 años y se ajustó nerviosamente las gafas de lectura al senador. Tenemos protocolos de seguridad integrales diseñados para garantizar la seguridad de los pasajeros y al mismo tiempo cumplir con todas las leyes federales. Regulaciones. Eso no es lo que pregunté. ¿Conoce los protocolos específicos que provocó que a la señorita Thompson le negaran el embarque anoche? Hamilton dudó. Me enteré del incidente. Quiero dejar claro que Sky National no tolera discriminación en cualquier forma. Lo que le ocurrió a la señora Thompson y a su familia no refleja nuestros valores. El senador Chin intervino bruscamente. Señor Hamilton, tenemos documentos internos que demuestran que su vicepresidente senior, Frederick Clayton, se coordinó con el personal de la puerta para impedir deliberadamente que la señora Thompson abordara. El señor Clayton reporta directamente a usted. ¿Le está diciendo a este comité que no sabía de una conspiración para obstruir el Congreso? ¿Testimonio realizado por sus propios ejecutivos? Hamilton se sonrojó al senador. No tenía conocimiento de tal conspiración. Si se demuestra que esas acusaciones son ciertas, las personas involucradas enfrentarán las consecuencias correspondientes. El senador Chin se inclinó hacia adelante. El señor Clayton está sentado 3 filas detrás de ti ahora mismo. ¿Por qué no te das la vuelta y le preguntas si es cierto? La sala quedó en silencio. Hamilton giró lentamente en su asiento. Frederick Clayton, un hombre delgado de unos 50 años con entradas de cabello y alambre con gafas de montura, miraba al frente y no decía nada. Hamilton se volvió hacia el comité senador. Creo que sería inapropiado que interrogara a mis empleados durante una audiencia en el Congreso. La voz del senador Powell se tornó en helado en lo que es inapropiado. Señor Hamilton, es que haya permitido una cultura de racismo sistémico, florece en su aerolínea. Mientras acepta decenas de millones en compensación a lo inapropiado, es que 7 quejas sobre discriminación racial por parte de un solo agente de control de seguridad fueron ignoradas en tu departamento de recursos humanos. Lo inapropiado es que hayas ascendido a un supervisor con un historial documentado historial de parcialidad, mientras usaba su cargo para atacar a los pasajeros negros. No se hermanina este comité sobre lo que es apropiado. La reprimenda fue como un golpe físico. Hamilton no tenía respuesta. Se sentó en silencio mientras senadores de ambos partidos se turnaban para desmontar sus defensas, sus excusas y sus negaciones. Cuando la audiencia se levantó a la 1:45 de la tarde, Sky National. Las aerolíneas habían sido expuestas exhaustivamente ante la nación. Pero lo más importante, los mecanismos del racismo sistémico ha quedado al descubierto para que todos lo vean. Las consecuencias se produjeron a una velocidad impactante dentro de las 12 horas posteriores al testimonio de Adelaide. El Departamento de Justicia anunció una investigación criminal completa sobre Sky National Airlines por conspiración para obstruir la justicia, manipulación de testigos y violaciones sistemáticas de los derechos civiles. El FBI ejecutó órdenes de allanamiento en la sede corporativa de Sky National en Dallas, confiscando servidores, correos electrónicos y comunicaciones internas. Los agentes federales entrevistaron a docenas de empleados, muchos de los cuales proporcionaron testimonio sobre la cultura discriminatoria que habían presenciado o en la que habían participado. Al final de la primera esta semana, 3 altos ejecutivos, incluido Frederick Clayton, fueron puestos en licencia administrativa. Geneva Walsh Garrett Mitchell fue despedido inmediatamente y escoltado fuera de la aerolínea por personal de seguridad. Pero estaban lejos de las únicas víctimas. La investigación reveló que otros 12 agentes de puerta y 7 supervisores en los aeropuertos de todo el país tenían patrones similares de comportamiento discriminatorio en sus registros. Todos fueron suspendidos. Pendiente de investigación. 19 fueron finalmente despedidos por enfrentar cargos criminales por su papel en la conspiración para bloquear el testimonio de Adelaide. La evidencia guardada aumentó. Surgieron denunciantes dentro de la empresa, envalentonados por la iniciativa de Roberto Vázquez, por ejemplo, y protegidos por los estatutos federales de protección de denunciantes, presentaron información más interna. De documentos, más correos electrónicos, más materiales de capacitación,
que codificaron el sesgo racial en la política corporativa. Uno en particular, una condenación. La revelación provino de un analista de datos que había estado rastreando las quejas de los pasajeros. Ella reveló que el Departamento de Atención al Cliente de Sky Nationals había recibido instrucciones de marcar las quejas de los pasajeros negros.com o de baja prioridad y ofrecerles una compensación mínima en comparación con los pasajeros blancos con problemas idénticos. El analista había cuestionado esta política y le habían dicho que era necesario controlar los costos porque los pasajeros negros eran menos rentable como grupo demográfico de clientes. Cuando ella insistió en objetar, fue asignado a un puesto inferior y finalmente despedido, en lo que la empresa afirmó que fue una reestructuración de rutina. Adelaide la agregó a la creciente lista de demandantes, en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en uno de los casos más grandes de derechos civiles en demandas colectivas más grandes en la historia de la industria aérea. Al final de la segunda semana, 347 ex empleados de Sky National. Los pasajeros se habían unido a la demanda representando incidentes que abarcaban 6 años. En las historias eran desgarradoras por su similitud y su impacto. Un cirujano ortopédico negro había sido sacado de un .5 vuelo y acusado de fraude de billetes, a pesar de tener estatus platino y un asiento de primera clase confirmado, perdiendo como resultado. Se realizó una cirugía crítica. A una familia negra que regresaba del funeral de su hija, se le había negado el alojamiento porque un agente de la puerta afirmó que su comportamiento era amenazante, obligándolos a dormir en el aeropuerto durante la noche. Una estudiante de posgrado negra que viajaba para defender su tesis había sido sometida a medidas adicionales invasivas en evaluación que la hizo perder su conexión, retrasando su graduación por un semestre. Un oficial militar negro uniformado se le había pedido que demostrara que tenía autorización para volar en primera clase, una humillación que sufrió frente a pasajeros civiles que había jurado proteger. Historia tras historia. Una pequeña violencia, cada una un ejercicio de poder arbitrario contra personas, cuyo único delito fue existir siendo negros. En el peso acumulado de la evidencia, fue aplastante. No se trataba de sesgos individuales, ni de incidentes aislados, se trataba de una cultura corporativa que había devaluado sistemáticamente las vidas, la dignidad y la humanidad de los negros. Al servicio del lucro y el prejuicio. Los financieros respondieron con rapidez en el precio de las acciones de Sky National cayó un 42% en 10 días hábiles. Agencias de calificación crediticia bajó la deuda de la empresa a categoría de basura. Los principales clientes corporativos comenzaron cancelando sus contratos de viaje. 3 bancos retiraron líneas de crédito, alegando riesgo reputacional y legal, exposición a responsabilidades. El Departamento de Transporte tomó medidas sin precedentes, suspendiendo Sky Nationals autoridad para operar vuelos internacionales, en espera de que se complete una auditoría exhaustiva de derechos civiles. La suspensión afectó a 53 rutas y le costó a la aerolínea aproximadamente $18 millones por día en ingresos perdidos. La presión aumentó desde dentro a medida que los empleados negros, junto con aliados de todas las razas, exigieron cambios radicales en contratación, promoción y prácticas disciplinarias. El sindicato de pilotos emitió una declaración que dice: no podemos, en conciencia, operar vuelos para una aerolínea que trata a los pasajeros y empleados con tal desprecio sistemático. Los auxiliares de vuelo organizaron una operación coordinada, una parada por enfermedad que dejó en tierra al 30% de la flota durante 3 días. La presión se intensificó insostenible el día 16 después del testimonio de Adelaide. La junta directiva de Sky Nationals. Los directores celebraron una reunión de emergencia. A las 7:00 de esa tarde, anunciaron que el director ejecutivo, Frederick Hamilton, se jubiló con efecto inmediato. El funcionario la declaración argumentó preocupaciones de salud, pero todos entendieron la verdad. Lo obligaron a irse para salvar la empresa, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La demanda colectiva procedió a las negociaciones para llegar a un acuerdo. Adelaide, en representación de la clase demandante, exigió no solo una compensación monetaria, sino también una reforma estructural insistió en la creación de una oficina independiente de cumplimiento de los derechos civiles con autoridad para investigar quejas y despedir a empleados, incluidos ejecutivos. Exigió capacitación obligatoria sobre prejuicios para todas. Las evaluaciones de los empleados son realizadas por expertos externos en lugar de por recursos humanos corporativos. Exigió la implementación de un sistema transparente de reporte de datos sobre quejas de pasajeros, denegaciones de embarque, gilos,
Controles de seguridad desglosados por raza se publicarán trimestralmente y se auditarán anualmente. Exigió la purga del sistema de detección algorítmica que había sido diseñado para identificar a los pasajeros negros, reemplazado por protocolos que han sido examinados por expertos en derechos civiles, y ella insistió en $800 millones en daños compensatorios y punitivos que se distribuirán entre los miembros del grupo. Sky, los abogados de los nacionales argumentaron que la empresa no podría sobrevivir a tales condiciones. Adelaide, la respuesta fue frío y definitivo. Entonces quizás Sky National no debería sobrevivir. Construiste esta empresa sobre la base de la degradación de los pasajeros negros. Si reconoces esa verdad y haces antedestruye, eso es justicia, no tragedia. Las negociaciones duraron 6 semanas al final. Sky National aceptó todas las reformas estructurales que Adelaide exigía. High pagó $780 millones en daños y perjuicios. Fue la mayor indemnización por derechos civiles. Asentamiento en la historia de las aerolíneas. Pero ni siquiera eso fue suficiente para salvar a la compañía. La combinación de costos legales, pérdida de ingresos, sanciones regulatorias y reputación destruida resultó fatal. Skynet solicitó protección por bancarrota del capítulo 11. 4 meses después del testimonio de Adelaide, sus activos fueron adquiridos por un consorcio de inversores liderado por Diane Morrison, una empresaria negra de la aviación que había construido una exitosa aerolínea regional y que, durante mucho tiempo, había soñado con transformar la industria. Ella renombró la compañía Horizon Airways y nombró a Adelaide Thompson miembro de la junta directiva. La primera política de Diane se implementó una norma de tolerancia cero para la discriminación. La segunda fue una factura de pasajeros, de derechos que otorgaban a los viajeros un recurso claro en caso de maltrato. El tercero era el compromiso de contratar high promoción basada en el mérito, sin importar la raza, con métricas transparentes, para garantizar la rendición de cuentas. En 18 meses, Horizon Airways había reconstruido las rutas, restablecido la confianza de los clientes y se volvió rentable. Lo más importante es que se convirtió en un modelo de lo que una aerolínea podría ser cuando trata a todos los pasajeros con genuina dignidad. Las aerolíneas tomaron nota por temor a un escrutinio federal similar y a la reacción negativa de los clientes. Delta, United y todos los estadounidenses implementaron nuevos programas de cumplimiento de los derechos civiles. La industria comenzó a cambiar lenta e imperfectamente, pero innegablemente. Adelaide Thompson se convirtió en una figura nacional. Figura que aparece en programas de noticias y habla en conferencias sobre racismo sistémico y responsabilidad corporativa. Publicó un libro titulado El precio de la dignidad, que se convirtió en un éxito de ventas y una lectura obligatoria en las escuelas de negocios. Hay facultades de derecho de todo el país. Pero el reconocimiento que más valoraba provenía de las familias a las que había representado. Le enviaron cartas, fotos, historias de volar sin miedo por primera vez, de ser tratada con respeto, de sintiendo que pertenecían a espacios que antes los habían excluido. Una carta llegó de Aaron, su propio hijo, 3 años después de aquella noche en la puerta de 27. Se preparaba para empezar la universidad en Harvard. Escribió: mamá, solía pensar que esa noche fue lo peor que le pasó a nuestra familia. Ahora lo entiendo. Fue el comienzo de lo más importante que hiciste. Me enseñaste que cuando el sistema te falla, tú no lo aceptes. Tú arreglas el sistema. Yo voy a pasar mi vida haciendo lo mismo. CEO San Adelaide mantuvo esa carta en su escritorio, un recordatorio de por qué la pelea importaba y cómo era realmente la victoria. No solo un castigo por las malas acciones, sino una transformación de las estructuras que han permitido que ocurriera el delito. No solo compensación por el daño, sino prevención de daños futuros. No justicia, a ella misma, pero justicia para todos los que vinieron después. 6 meses después del acuerdo, Adelaide recibió un paquete en su oficina sin remitente. Dentro había una memoria USB y una carta manuscrita. Su asistente se la trajo con expresión preocupada. ¿Llamamos a seguridad? Adelaide examinó el paquete con atención. El matasellos era local. La letra AN estaba ordenado y controlado. Había algo en el que no me hacía sentir amenazante. Déjame ver qué es AN primero. Conectó la unidad USB a una computadora aislada que no estaba conectada a la red de la empresa. Una precaución que había aprendido tras años de manejar casos delicados. La unidad contenía un solo archivo de audio. La dio a Play. La voz de Geneva Walsh llenó la oficina, grabado con total claridad. Ann Thompson vuela hoy. Está testificando en nuestra contra. Mañana. Garrett Mitchell respondió. ¿Qué hacemos? La respuesta de Ginebra fue escalofriante en su certeza casual. Nos aseguraremos de que no llegue a Washington. Encuentre cualquier razón para denegar el embarque. Si se opone, llame a seguridad. Cuanto más protestas,
más parece una alborotadora. La audiencia pierde credibilidad. Ann Garrett parecía vacilante. Y si hay consecuencias, Gene barrió. Un sonido carente de humor anó la humanidad. Las corporaciones nos protegerán. Siempre lo hacen. Solo estamos aplicando políticas en las manos de Adelaide. Empezaron a temblar mientras escuchaba. Esto no era solo discriminación. Esta fue una conspiración premeditada capturada en las propias palabras del conspirador, eliminando cualquier posibilidad de negación o excusa. La grabación continuó con detalles más condenatorios en Ginebra. Discutió cómo manipular el sistema informático. Para marcar la reserva de Adelaide, describió el guión que se usaría con los agentes de seguridad. Incluso mencionó conversaciones específicas, puntos para justificar la negación si los medios de comunicación lo cuestionan. Era un plan integral para obstrucción de la justicia, llevada a cabo por empleados de nivel medio que creían que eran intocables porque la corporación los protegería. Cuando terminó el audio, Adelaide abrió la carta. Era de Roberto Vázquez a señora Thompson. Le dije que testificaría sobre lo que presencié esa noche. Pero hay algo que no te conté por vergüenza. Llevaba una cámara corporal esa noche. Estándar en equipo para el personal de seguridad de nuestro aeropuerto. Grabé toda la interacción en puerta de 27, incluyendo conversaciones entre Geneva y Garrett, que tuvieron lugar antes de tu llegada. Las escuché, planeándolo. Sabía que estaba mal y no hice nada para detenerlo. Llevo 6 meses cargando con esa culpa. Les envío esta grabación ahora, porque el juicio penal está a punto de comenzar. Y quiero asegurarme de que se haga justicia. También estoy enviando copias al fiscal de Yanuyun y al juez. Espero que esto ayude a garantizar que todo el responsable de lo que le pasó a su familia enfrenta las consecuencias correspondientes. Lamento no haberlo hecho antes. Adelaide permaneció en silencio un largo rato, procesando lo que acababa de oír. Luego cogió el teléfono y llamó al fiscal de Estados Unidos que lleva el caso penal contra Geneva Walsh, Frederick Clayton y los otros ejecutives nacionales. Acabo de recibir nueva evidencia que necesitan escuchar de inmediato. La grabación cambió en todo en Ginebra y los ejecutivos se han estado preparando para argumentar que sus acciones, aunque quizás fuera un error, no había llegado al nivel de conspiración criminal. Planeaban afirmar que negar el abordaje de Adelaide fue una decisión de seguridad, no un plan deliberado para obstruir el testimonio del Congreso. La grabación de audio destruyó esa defensa. Demostró premeditación, demostró coordinación, demostró intención corrupta. Cuando el fiscal de Estados Unidos reprodujo la grabación en el tribunal 3 semanas después, los abogados del acusado solicitaron un receso inmediato. En 2 horas, regresaron con una oferta de declaración de culpabilidad. Geneva Walsh se declaró culpable de conspiración para obstruir los procedimientos del Congreso y privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley. Recibió una sentencia de 12 años en una prisión federal. Garrett Mitchell, quien había desempeñado un papel menor y mostró una conducta genuina arrepentido, se declaró culpable de los mismos cargos y recibió 4 años. Frederick Clayton y otros 2 ejecutivos que habían orquestado la conspiración desde la sede corporativa recibieron sentencias de entre 6 y 9 años cada una. Louise, una mujer negra, la jueza Patricia Reese, pronunció una declaración durante la sentencia que Adelaide recordaría por el resto de su vida. A los acusados, en este caso, creían que podían usar sus posiciones de poder para silenciar una voz que amenazaba sus intereses, creían que podían degradar y humillar a una familia sin consecuencias, creían que el sistema los protegería porque siempre lo había hecho. Se equivocaron en todo, señora Thompson, y su familia demostró una valentía extraordinaria ante la injusticia. Se negaron a ser silenciados, se negaron a aceptar la discriminación como algo inevitable. Defendieron no solo o solo para ellos, sino también para cientos de otros pasajeros que han sido maltratados de manera similar. Gracias a su coraje y determinación, se ha creado un sistema que protegió a los prejuicios y castigó a las víctimas desmanteladas. Por su disposición a luchar, otras familias viajarán con dignidad. Se les habría negado. Las sentencias impuestas hoy reflejan la gravedad de los crímenes cometidos, pero más que un castigo. Espero que estas sentencias transmitan un mensaje de que nadie, independientemente de su posición o poder, está por encima de la ley o más allá de la rendición de cuentas cuando viola los derechos civiles de otros. Un año después, eso por la noche, en la puerta de 27, Adelaide se encontraba en el mismo lugar donde le habían negado el embarque a su familia. El aeropuerto había instaló una placa de bronce en el muro cerca de la puerta. Decía: han dedicado a quienes lucharon por la igualdad de trato en los cielos. Que nunca olvidemos que la justicia requiere coraje, persistencia y la negativa a aceptar la injusticia como algo normal. En honor a la familia Thompson y a todos, Aaron y Ada, quienes se han opuesto a la discriminación, estaban junto a su madre,
ambos más altos ahora, ambos cambiados por la experiencia de maneras que moldearían el resto de sus vidas. Ada, que había llorado esa noche confundida y asustada, ahora hablaba regularmente en su escuela sobre los derechos civiles y la defensa de los demás. Aaron, que había preguntado por qué los trataban como criminales, estaba escribiendo unas memorias sobre la experiencia que más tarde lo ayudó a ingresar a Harvard con una beca completa. Bernard rodeó los hombros de Adelaide con su brazo. ¿Cómo hace? Se siente como estar de vuelta aquí. Adelaide miró la placa y luego el flujo de pasajeros que pasaban la terminal sin miedo ni acoso. Pasajeros de todas las razas y orígenes tratados con igual dignidad, porque el sistema se vio obligado a cambiar. Parece que la lucha valió la pena. Cada momento de humillación, cada hora de trabajo, cada sacrificio que hizo nuestra familia vale la pena, porque las cosas son diferentes ahora. No perfectas, pero diferentes. Mejores. Una joven madre negra con 2 niños pequeños pasó junto a ellos hacia una puerta. Estaba relajada, riéndose de algo, dijo su hija, llevando tarjetas de embarque de clase ejecutiva sin ninguna preocupación aparente de que la pudieran llevar. Interrogada, detenida o humillada. Representaba todo por lo que Adelaide había luchado. El derecho a viajar sin miedo, el derecho a existir en espacios públicos sin ser considerado criminal o sospechoso, el derecho a la dignidad que no requiere justificación ni explicación. Aaron notó que su madre observaba a la familia. Haber sido nosotros si las cosas hubieran sido así. A diferente. Adelaide negó con la cabeza. No, cariño, esas somos nosotras. Eso es lo que nos gustaría habría sido si esto nunca hubiera sucedido. Pero ahora somos algo diferente. Somos las personas que se aseguraron de que lo que nos pasó a nosotros no le siguiera pasando a otros. Somos quienes rompimos el sistema que Anne necesitaba romper. Bernard sonrió, y eligieron a la familia equivocada para meterse. En Adelaide se rió. La primera risa verdaderamente alegre que había logrado en meses. De verdad que sí. Vieron a una familia negra y asumieron que seríamos blancos fáciles. No tenían idea de con quién estaban tratando. No sabían que Joan habían pasado 2 años documentando sus crímenes. No sabían que tenía los recursos y el conocimiento para contraatacar. No sabían que nunca me rendiría hasta que se hiciera justicia. Eligieron el equivocado. Mientras caminaban de regreso por la terminal hacia la salida, Adelaide reflexionó sobre el viaje de víctima a vencedor, de impotente a poderoso, del silencio a la manada. El camino había sido agotador y doloroso, y lleno de momentos en los que rendirse parecía más fácil que continuar. Pero nunca lo había considerado seriamente. Enders, porque mucha gente contaba con ella y porque sabía que la injusticia impune solo volverse más audaz. La lucha le había costado sueño, energía y meses de su vida, pero había ganado dignidad, responsabilidad y un cambio sistémico. Se había transformado en una industria aérea y envió un mensaje que resonó mucho más allá de la aviación. A ninguna corporación era demasiado grande para rendir cuentas. Ninguna conspiración era demasiado astuta para ser expuesto. No hay discriminación demasiado normalizada como para que no pueda ser cuestionada. La justicia era posible cuando la gente se negaba a aceptar la injusticia. Esa fue la lección que Adelaide llevaría consigo avanzando en cada caso, cada pelea, cada momento en que alguien necesitaba un campeón que no se rindiera. La lección que les enseñó a sus hijos, quienes la llevarían a su propio futuro y la transmitirían al siguiente. Generación. Al salir al cálido sol de Georgia, Ada preguntó a mamá, ¿por qué no? ¿Crees que aprendieron la lección? Adelaide consideró la pregunta seriamente. Algunos lo hicieron. Otros nunca lo harán. Pero no es por eso que luchamos porque luchamos porque el silencio es complicado. Luchamos porque nuestra dignidad no es negociable y nuestros derechos no son opcionales. Y luchamos porque cuando ganar no solo cambiamos nuestras propias vidas, cambiamos el mundo. Ahora, quiero escuchar de ti. Esta historia ha cambiado tu forma de pensar sobre luchar contra la injusticia, incluso cuando parece más fácil permanecer silencio. Usted o alguien que conoce ha sufrido discriminación sin cuestionamiento, porque contraatacar te pareció demasiado difícil o arriesgado. Comparte tu opinión en los comentarios. Si el coraje de Adelaide te inspiró, dale a me gusta y cuéntanoslo. Suscríbete a este canal porque nos comprometemos a compartir en historias que importan. Historias sobre personas reales que luchan contra injusticias reales y ganan contra probabilidades imposibles. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Alguien que quizás esté enfrentando su propia lucha y necesita saber que la victoria es posible. Gracias por ver, por preocuparse y por creer que podemos construir un mundo donde la dignidad y la justicia no sean privilegios, sino derechos garantizados. Cada persona
independientemente de su raza. Hasta la próxima, manténganse fuertes. 5 alientes, y nunca dejar de luchar por lo correcto. La experiencia de Adelaide Thompson revela verdades fundamentales sobre cómo enfrentar la injusticia sistémica en Estados Unidos. Primero, la documentación es poder. Al registrar el trato discriminatorio, Adelaide transformó la disputa. Ella dijo en evidencia irrefutable que expuso la conspiración corporativa en segundo lugar. La experiencia tiene una importancia profunda a la hora de combatir el racismo institucional. El conocimiento legal de Adelaide le permitió reconocer patrones, preservar evidencia y construir un caso hermético que destruyó las defensas de la aerolínea. En tercer lugar, la valentía se multiplica cuando las personas se niegan a guardar silencio. La denuncia de Roberto en el testimonio público de Helen creó una reacción en cadena que envalentonó a cientos de personas. Otros vienen adelante con sus propias historias. En cuarto lugar, el cambio sistémico requiere atacar no solo a individuos actores, sino las estructuras que facilitan la discriminación. Adelaide exigió reformas políticas, supervisión independiente y medidas de rendición de cuentas transparentes que impidieron futuros abusos en lugar de simplemente castigar las ofensas del pasado. En quinto lugar, los aliados privilegiados que amplifican las voces marginadas aceleran la justicia significativamente. La disposición de Helen a usar su credibilidad como testigo blanca dio las reivindicaciones de Adelaide, otorgan una legitimidad inmediata que, lamentablemente, no debería haber sido necesaria, pero que resultó estratégicamente. 5 y tal. Finalmente, las corporaciones respetan solo dos fuerzas: responsabilidad legal y presión pública. La combinación de investigación federal y la condena viral forzó cambios que años de quejas silenciosas nunca lograron a la justicia. Exige persistencia, pensamiento estratégico, formación de coaliciones y negativa absoluta a aceptar la degradación. ¿Algo normal o inevitable? ¿Qué habrías hecho en la posición de Adelaide ante una situación tan flagrante? La discriminación amenaza el trabajo más importante de tu vida. ¿Te habrías quedado callado para evitarlo? ¿Habrías respondido a una confrontación o habrías luchado sabiendo que el costo personal podría ser enorme? Comenta a continuación y comparte tus pensamientos honestos sobre cuándo permanecer en silencio se convierte en complicidad. Si esta historia te abrió los ojos sobre cómo el racismo opera a través de políticas y procedimientos aparentemente neutrales, visita ese botón de me gusta para ayudar a difundir la conciencia. Suscríbete a nuestro canal porque estamos comprometidos a brindarles poderosas historias reales sobre personas comunes que logran una justicia extraordinaria contra los sistemas diseñados para derrotarlos. Comparte este video con alguien que necesite entender que una persona que se pone de pie puede desmantelar el racismo institucional y crear cambios que afecten a millones de personas. Gracias por invertir su tiempo en esta importante historia, por preocuparse por la justicia más allá de su situación inmediata en experiencia, y por creer que la dignidad es un derecho de todo ser humano. Que encuentres coraje cuando la injusticia te confronta, aliados cuando necesitas apoyo y victoria cuando te niegas a rendirte. Hasta nuestra próxima historia. Mantente alerta, mantente compasivo y nunca subestimes tu poder para cambiar el mundo.